Bueno, colegas, la clase de hoy, 14 de abril del 2020, está enfocada a el tema de cuerpos rígidos y vamos a ver un elemento adicional dentro de cuerpos rígidos en Profe, tres dimensiones. una pregunta. ¿El ejercicio que estaba en la univirtual es para hoy, sí? Alguien me pidió que ampliáramos la fecha para mañana, entonces lo voy a ampliar para Ok. mañana porque tenían problemas para cargarlo o algo por Profe, el estilo. yo tengo un problema con eso. Lo que pasa es que yo hice los dos ejercicios, pero en el cuaderno. Y pues yo le tomé foto con CanScan y se ve ¿Sí? muy borroso. Entonces, pues no sé si yo se lo podría, no sé. O sea, la verdad ahí no supe qué hacer, o sea, porque lo pasé hasta lapicero y se ve como difuminado. ¿Y O se lo será puedo mandar a su WhatsApp. por la cámara que tenemos o qué será? Yo creo. Si no me lo Profe, envías por WhatsApp, entonces, o no, tampoco aguantaría. ¿Me lo envías al correo? ¿Te queda fácil? a su WhatsApp me parece más fácil mandárselo a su WhatsApp. Ah, bueno, listo, perfecto, no hay problema. Le mando las fotos. Listo, Listo, profe. Profe, perfecto, estos no son hay los problema con ejercicios. eso. Bueno, Bueno, profe. Profe, una pregunta. ¿Los ejercicios son estos? correcto, sí, ese es De, uno y el segundo es el cálculo de momento con respecto a un punto en de tres una dimensiones. puerta. ¿Ah? El de una puerta, ¿cierto? Exacto, esos son los dos ejercicios. Sin embargo, la fecha Sigan aparece hasta trabajándolo, lo que hemos mañana. charlado. La idea es que vayan aprendiendo los temas. Entonces, si tienen dificultades, si no lo han terminado, por favor, me están consultando, me escriben, ahí vamos a estar disponibles Profe, para para el de la resolver todas puerta esas es solo inquietudes. hallar es El solo hallar momento. el momentum que hay en el punto Sí. C. En el segundo ejercicio, Sí. sí, el momento con respecto al punto, no es equilibrio, es lo que hemos visto hasta ahora, que es el momento con respecto al punto, y ya. La sumatoria de todo. Solo hallar la fuerza que se ejerce sobre el punto E dependiendo del punto A. ¿Sí? Súper Ah, sencillo. ok. Distancia del Sí, punto a la fuerza en producto cruz por la fuerza. sí. Profe, lo que yo hice en ese ejercicio fue hallar la fuerza del bastón ese y, Sí, y expresarla vectorialmente. Y luego de la distancia del punto C al punto A, hice producto cruz con la fuerza vectorial, porque pues dice que pues, el momento es fuerza por distancia. Entonces eso fue lo que se me ocurrió. ese es el procedimiento. Eso Exactamente fue lo ese que es yo el hice. procedimiento. Y mire, profe, aquí en la cámara le estoy mostrando que se ve como difuminado. Entonces, como mi teléfono, que no tengo un iPhone, entonces, entonces se ve como regular. Pero ahí está. Cálmate, yo Ya ves, tampoco. como regular. Queda Bueno, ahí, bien. ahí, ahí tratas de tomar la mejor Ah, imagen que listo. podás y me la envías Y por yo se lo correo mando, o listo, por profe. WhatsApp. Por WhatsApp, profe, me queda mejor. Bueno, listo, perfecto. Bueno, profe. No sé si tienen alguna otra inquietud respecto a esos ejercicios. No, profe. Sí, profe, que... Ah, se volvió. No importa el proceso por el cual se cuenten ¿cómo decirlo? Las componentes de la fuerza. Lo hallé por un método diferente, pero dieron lo mismo. Sí, no hay problema, no hay problema. Ahí Ok. lo importante es llegar al resultado y que el procedimiento sea coherente, que tenga lógica, ¿no? A veces se llega al resultado Ok. con un procedimiento todo extraño y aparecen resultados mágicos de la nada. Suele pasar en los parciales, No, pero no, no, profe. Fue con ángulos. está bien, está bien. Fue con ángulos, tranquilo. Ok. Está bien, no hay problema. Listo. ¿Alguna otra inquietud? No, profe, puede continuar. Bueno, entonces, hay un tema complementario o adicional al desarrollo de cuerpos rígidos en tres dimensiones. Ese tema tiene que ver con la fuerza par o par equivalente, que ya lo habíamos desarrollado cuando analizamos el tema de dos dimensiones. ¿Recuerdan esa parte, cierto? Cómo reducir un sistema de fuerzas a un par equivalente, es decir, a una fuerza y un momento. Les voy a compartir pantalla para que vean de forma más clara qué es lo que les quiero mencionar y comenzamos a desarrollar el tema. El concepto de fuerza par o par equivalente implica convertir fuerzas en momento. Lo utilizamos cuando analizamos cuerpos rígidos en dos dimensiones
para trasladar una fuerza de un punto a otro. No sé si recuerdan cuando teníamos una ménsula y entonces trasladábamos la fuerza de la ménsula al eje de la viga. ¿Sí lo recuerdan? A ver, pregunto al azar. Kenia, ¿lo recuerdas? Sí, señor. Ok, entonces Sí, es el señor, sí lo mismo recuerdo. concepto, pero aplicándolo lógicamente a 3 dimensiones. ¿De qué se trata? Pues aquí se dan cuenta que tenemos un elemento rígido en 3 dimensiones. Es una estructura en forma de L, ¿ok? En 3 dimensiones porque está involucrado el eje X, el eje Y y el eje Z. Entonces viene un tramo horizontal y otro tramo que va hacia el frente, hacia el eje Z. Por eso es considerado un cuerpo rígido en 3 dimensiones. Hay 2 fuerzas aplicadas en ese elemento. ¿Y cuáles son las 2 fuerzas que están aplicadas en el elemento? Aquí las vemos, ¿no? La fuerza 1, que está aplicada ahí en ese extremo de la barra, y la fuerza 2, que está aplicada en el otro extremo de la barra, en otro punto de la barra. Ahora, yo puedo reducir eso a un par equivalente. ¿Qué es un par equivalente? Es una sola fuerza y un momento, como lo vemos aquí en el esquema siguiente. Es la misma estructura, pero ahora tengo solo una fuerza y un momento. Ahora, ¿cuál es la gracia de esto? ¿O en qué radica este concepto? En que estas 2 fuerzas van a ejercer un efecto sobre el cuerpo rígido. ¿Qué significa que van a ejercer un efecto? Es decir, intentan desplazarlo e intentan hacerlo girar. Si le ponemos lógica al asunto, la fuerza de F2 intenta moverlo hacia la derecha, la fuerza de F1 intenta moverlo hacia abajo. De la resultante de las 2 nos va a quedar más o menos una fuerza en esta dirección. ¿Ok? Entonces las fuerzas van a intentar mover el cuerpo rígido en esa diagonal, hacia el frente y hacia abajo, en esa diagonal con esos parámetros. Y van a intentar girar la estructura también. Vamos a suponer cualquier cosa. Vamos a suponer que las fuerzas terminan haciendo girar la estructura respecto al eje Z. Entonces, las 2 fuerzas generan ese efecto, un efecto de giro y un efecto de desplazamiento. Yo puedo reemplazar esas 2 fuerzas por un par equivalente, una fuerza y un momento que ejercen el mismo efecto. Es decir, con esa fuerza y ese momento, la estructura intenta moverse en esa diagonal a la derecha y hacia abajo e intentan girar alrededor del eje Z, como lo supusimos en este caso. Es decir, generan el mismo efecto. Lo que hago es simplificar varias fuerzas, muchas fuerzas, en una fuerza y un momento. A eso se le llama, a esa fuerza y ese momento se le llama par equivalente. ¿De acuerdo? Voy preguntando aquí al azar. Yarek, ¿queda claro el concepto? Sí, señor. Perfecto. Andrea, ¿se entiende? Sí, señor. Perfecto, Andreita. Ok. Sigamos entonces. Ups. Permítame. Profe, ¿el sentido del giro seguiría siendo el mismo? Ya vamos a ver cómo se define ese sentido del giro, cómo se define ese sentido de hacia dónde queda al final moviéndose la estructura. Ya lo explicamos. Ahora, ¿para qué utilizamos esto? Esto es un preámbulo para entender ya claramente el concepto de equilibrio de cuerpos rígidos. Entonces me da como un preámbulo. Representa también lo mismo, se puede utilizar para trasladar una fuerza de un punto a otro, también es aplicable para eso. Ahí en el esquema podríamos decirlo de otra manera, que lo que hicimos fue trasladar las 2 fuerzas al punto A. Eso fue lo que hicimos. Movimos las 2 fuerzas y al mover las 2 fuerzas, entonces saco una resultante de las 2
y me llevo el momento que se produce, que es el concepto que vimos allá en cuerpos rígidos en 2 dimensiones. Para que definitivamente se entienda mucho mejor, vamos a verlo con un ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos un ejemplo muy sencillo. Dice, reduzca el sistema de fuerzas a una fuerza par en el punto A. Y nos dan una serie de datos. 2 fuerzas, una fuerza Q de 200 newtons, una fuerza F de 100 newtons, y un momento puntual que está ahí en la estructura, un momento cualquiera de 30 newtons por metros. Nos dan esta especificación que el tramo BC es paralelo al eje menos Z. Entonces revisemos el esquema, miren, aquí está. ¿Se ve bien, Omar? ¿Estamos bien? Sí, profe. Perfecto. Entonces, es una estructura que tiene un tramo horizontal a lo largo del eje X, luego un tramo que se va hacia adentro en el eje Z. Ahí especifican nuevamente que ese tramo es paralelo al eje Z. Y luego viene un tramito aquí que tiene un grado de inclinación con respecto a X de 30 grados. Bien. 2 fuerzas aplicadas. La fuerza Q, aquí la vemos, que está paralela a X, y la fuerza F. Y nos dan este cuadro para la orientación de la fuerza F. Un cuadro que nos permite definir su dirección. Este esquema, este cubo que trazan ahí es para definir con estas distancias la dirección que tiene F. Y aquí está el momento, aplicado en el punto A. Muy bien. La pregunta es, reduzca el sistema de fuerzas a una fuerza par en el punto A. Esto es lo mismo que a un par equivalente en A. ¿Qué tengo que hacer? Convertir estas dos en una sola fuerza y en un momento ahí en el punto A. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Número 1, aquí lo tenemos definido. Expreso las fuerzas vectorialmente. Entonces vamos haciéndolo. Tenemos 2 fuerzas. Tengo que expresarlas vectorialmente. Arranquemos entonces con la fuerza Q. ¿Cómo quedaría la fuerza Q vectorialmente? ¿Quién me lo puede decir? A ver, pregunto hacia al azar. A Manuel Andrés. ¿Cómo sería la fuerza Q vectorialmente sabiendo que tiene una magnitud, que fue un dato que nos dieron, de 200 newtons? Pues quedaría con su coordenada. ¿Su magnitud sería? Vectorialmente sería la fuerza Sí. por sus coordenadas, que son 3i. Pero entonces aquí pasa algo bien particular. ¿A quién le pregunté? ¿A Andrés? A mí, Manuel. A Manuel, bueno. Manuel, mira que la fuerza Q, bueno, acordémonos del concepto. Fuerza vectorialmente es igual a la magnitud de la fuerza por el vector unitario, lambda. Bueno, aquí no podría ponerle el símbolo lambda, pero por el vector unitario. La magnitud de la fuerza por el vector unitario. Esa es la definición. ¿Cómo se expresa una fuerza vectorialmente? Magnitud de la fuerza por vector unitario. Entonces, vamos a nuestro caso particular. La fuerza se llama Q. Debería colocarle la rayita en la parte superior. Q vectorialmente. Q vectorialmente es igual a la magnitud de la fuerza. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza, Dayana? Dayana, ¿estás? ¿No estás? Bueno, Cindy, magnitud de la fuerza Q. ¿Sí tomaste nota o no? No, profe, no tomé nota. Bueno, ¿El la 200, magnitud- profe? ¿Cómo? 200. 200 newtons es la magnitud de la Todo fuerza 200. Q. 200 newtons. Por el vector unitario. Entonces, ¿cuál sería el vector unitario de Q? Si Q es paralela al eje X. ¿Y? El vector Maje. unitario es directamente Y. No tengo que, estaba muy bien la idea que tenía Manuel de las coordenadas y demás,
pero es que aquí es mucho más directo porque como el vector de fuerza es paralelo al eje X, entonces yo de una magnitud por el vector unitario que para X es Y. ¿Se entiende eso? Sí. Muy bien. Ahora vamos con la fuerza F. Vamos a expresar la fuerza F vectorialmente. ¿Cómo expresamos la fuerza F vectorialmente? Ya no es tan sencillo como Q, porque F no está alineada ni a X, ni a Y, ni a Z. Entonces, ¿cómo hacemos para definir F vectorialmente? Tengo dos opciones. Una, Distancia de correcto. distancia de D a E. La otra sería con ángulos, pero aquí nos damos cuenta que la clave es distancia, ¿cierto? Distancia. Entonces, O sea, primero toca formular un vector posición. correcto. Necesitaría, que es lo mismo que distancia, necesitaría una distancia que esté en el mismo eje de la fuerza. Entonces necesito la distancia DE, que es la distancia que está en el mismo eje de la fuerza. Y para hallar la distancia DE, ¿qué necesito, colegas? Podemos formar un triángulo rectángulo. No, las coordenadas de los dos puntos. Necesitamos las coordenadas de los dos Las puntos. coordenadas. Correcto. Bueno, alguien se metió con el tema de compartir pantalla, no sé quién sería. Voy a volver a compartir aquí y aquí. Ok. Entonces, estábamos diciendo, fuerza F, necesito una distancia, entonces para sacar la distancia necesito las coordenadas de esos dos puntos, del punto D y del punto E. ¿Alguien que me ayude con las coordenadas del punto D, por favor? Profe, 4.8. 3 más 1,5 más 0,3, 4,8 supondría en X. Bueno, tenemos 3 acá. Me dicen que esto es paralelo a Z, significa no, que... profe, ahí Profe. ahí toca formar un triángulo pequeñito y hallar con el ángulo de 30 el cateto adyacente y el opuesto. Exacto. Aquí nos está diciendo, sí, sí. no sé quién está hablando, pero es muy excelente el aporte. Resulta que el tramo CD no está paralelo a X. Entonces me toca generar este triángulo rectángulo aquí para sacar esta distancia. Vamos a llamarla distancia de X. Y esta distancia vamos a llamarla distancia Z. ¿Ok? Saquemos primero entonces, antes de la coordenada, esa distancia X. Sería tan sencillo como que El seno, no, el coseno del ángulo por la Correcto. por la No, hipotenusa. el seno. El Ah, seno no. del ángulo por la hipotenusa. La de X sería con coseno, ¿cierto? Sería 1.29, profe. Y eso nos da 1,29. Perfecto. ¿Y la distancia Z cuánto nos daría? Sería por seno. 0.75. 0.75 en Z. 0.75. Perfecto. 0,75. Entonces ya tenemos esos dos valores. Ahora, ahora sí vamos a plantear las coordenadas del punto D. Con esos datos, ahora sí, las coordenadas de D, ¿cuáles serían? 4,29. Entonces la operación completa sería 3 más Bueno. 4.59. esta distancia X. Miren el desplazamiento, 3, 4.29, 20 profe. están alineados, no se mueven, entonces sería 3 más X, 4.29. sería 4.29. Ah, sí, ¿Eso sí, está sí. claro? Profe, se está escuchando demasiado ruido. Sí, cerremos los micrófonos y solo lo abren cuando yo les pregunte o cuando quieran hacer un aporte, abren y cierran rápidamente para que no tengamos tanto ruido. Muy bien, 4.29, la coordenada en X del punto D. Y ¿Eso menos está claro? 2.8. La coordenada en Y, ¿cuánto sería? Menos 2.8. ¿Seguro? No, la coordenada en Y es la altura. Es 0.75. Si se dan cuenta, todo el esquema está en el plano. Es cero, es cero.
0. ¿Por qué? Porque ninguno de los puntos me muestra que tenga una elevación. Solo el punto E me muestra que tiene una elevación de 0,2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, coordenada en... Profe, pero una pregunta. ¿sí? O sea, la barra CD se mueve sobre el plano XZ. La barra CD está en el plano X menos Z, correcto. Ah, yo pensé que subía. No, porque tendría que mostrarnos una línea punteada vertical. Y fíjate que ahí no hay ninguna línea punteada vertical, mientras que en E sí la tenemos. ¿De acuerdo? Ah, vale. Sí, ya. Muy bien. La coordenada en Z, ¿cuál sería? Menos Menos 3.25. 4. Menos 3.25. Menos 4.25. Menos 3.25. 4.25, ¿quién está hablando allí? Menos 3. No, 4. Menos 4.5. 3.25. Menos 4.5. ¿Por qué? ¿Por qué decir menos 4.5? Porque ¿Cuál sería el procedimiento? 4.5. No, pues yo veo un 2. ¿Eso es un 2 o un 1? Esto es 2.5. 2,5 2,5. más Y- 0,75. Más 0.75. Y esto que se llama Z, que lo tenemos acá. Menos 3.25, profe. Esto no es un 2, sino una Z, ¿ok? Ay, sí, perdón, me equivoqué. Z. Entonces sería... Sí, sería más 0,75. Entonces esto nos da 3.25. Menos 3. 3.25 y está hacia el fondo. Entonces que no se nos olvide el signo. Menos 3.25. Menos 3.25m. Muy bien. Salimos de la coordenada en D. Ahora vamos con la coordenada E. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento para la coordenada E, colegas? Primero toca encontrar los ángulos para bajar No, E profe, al plano es más fácil. XZ. Es más fácil si a las coordenadas de D le suman los factores El cubo. del cubito que está ahí. Exacto. No es necesario caja. hacer trigonometría porque tengo las distancias alineadas con los ejes. Entonces, en X, a lo que tengo de D, le sumo 0,3. Y miren, ya me daría la coordenada E. Entonces, eso nos da un valor de 4.59. 4.59. a la coordenada en Y, entonces sería 0.2. 0,2. 0,2. Y la coordenada en Z. En Z sería menos 3,85. Exacto. La operación es lo que 85. traemos de Z aquí, que es menos 3.25, y a eso le adicionamos menos 0,6. Entonces, ¿nos da cuánto? 0,85. 3.85, que no se nos olvide el signo negativo. Menos 3,85, y eso nos da en metros. Muy bien, colegas. Bueno, lamentablemente acá con Zoom tenemos una limitación de tiempo. Entonces, vamos a hacer algo. Por favor, calculen la distancia DE y expresen la fuerza vectorialmente. Y voy a generar nuevamente la sesión para que nos volvamos a conectar y les pido el favor que los mismos 20, ¿cuántos estamos? Los mismos 24 volvamos en un momento. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Profe, que calculamos. calculemos qué. Para calcular la Profe, distancia. ¿puede ponerle la pantalla otra vez para copiar las Sí. coordenadas? Voy a bajar el documento. Aquí tenemos las coordenadas. Ok. ¿Listo? Entonces Ahí es está hallar la distancia. ¿Cuál es la distancia? ¿Cuál? Deben calcularla. Profe, pero en el- Aquí ya está calculada, pero hagan el procedimiento. Quiero que ustedes hagan el procedimiento de definir la distancia y la fuerza F. Definir la fuerza F. Recuerden que la magnitud de F es igual a 100 newtons. ¿Listo? Voy a cerrar sesión y volvemos en un par de minutos. ¿De acuerdo? Listo, listo, profe. Bueno, colegas, quedamos así. Ya nos vemos.